Bien, ahora quisiera utilizar estos minutos para responder una pregunta muy importante que a menudo nos toca escuchar en muchos sitios, en internet, en las iglesias, en conferencias, en fin. Y está relacionado con el asunto de Daniel, el profeta Daniel. Daniel es un profeta que escribió un libro en la Biblia, está en el Antiguo Testamento, y es un libro profético. Pero en el primer capítulo del libro de Daniel se relata de cómo llegó Daniel y sus amigos, sus compañeros, al palacio real en Babilonia. Y entonces, utilizando lo que Daniel hizo al llegar al palacio y la relación que tuvo con el servidor de la comida, se ha dicho con mucha frecuencia, se ha insistido, se ha reafirmado que Daniel era vegetariano, cosa que es un error. Yo quisiera que dejáramos ese error porque no tiene ningún fundamento bíblico, no tiene ningún fundamento en la palabra de Dios. Y quisiera referirme a lo siguiente. En el capítulo 1 dice que Daniel, capítulo 1 de Daniel, verso 8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí no dice que Daniel era vegetariano. Lo que dice que Daniel, cuando fue llevado a palacio, él le propuso al jefe de los eunucos, al que le iba a traer su alimento, que él no quería contaminar, propuso en su corazón no contaminarse. Y él pensó, ¿cómo le haré para no contaminarme? ¿Qué significa contaminarse? Bueno, la contaminación tenía relación estrecha con el comer alimentos prohibidos en la Biblia, que la Biblia llama inmundos. En Levítico 11 Dios dijo, no te contamines comiendo estos animales. Estos animales como por ejemplo el cerdo, los mariscos y otros semejantes. Entonces Daniel dijo, ¿cómo le hago yo que soy un judío, que sigo todas las reglas de la Biblia que Dios estableció para no contaminarme? Y entonces le dijo al jefe de los eunucos, ¿sabes qué? Mira, no nos traigas la comida que el rey nos asignó. No nos traigas esa comida. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Bueno, como Daniel, para no contaminarse, dijo, lo mejor que voy a hacer es rogarle al jefe, al que trae la comida, que me traiga solamente verduritas y legumbres, ¿sí? Y agua en lugar de vino. No quería contaminarse. Y mis estimados, pues el jefe de los eunucos dijo, bueno, voy a probar 10 días porque más tiempo no. ¿Qué tal si se ponen demacrados, se ponen mal y el rey se va a enojar conmigo? Me va a correr, me va a decapitar o va a pasar algo. Entonces, cuando traía el alimento, él se escondía el alimento de Daniel y le traía legumbres, le traía vegetales.
Y entonces Daniel era vegetariano. No, no era vegetariano. Es que Daniel no quería contaminarse. Y les voy a decir qué tan importante era para los judíos fieles el no contaminarse. El judío fiel, no el infiel, seguía al pie de la letra todas las fiestas, solemnidades y las indicaciones dadas por Dios en el libro de Levíticos, en el Pentateuco bíblico. Y resulta que una de las cosas muy importantes que aprendemos en la Biblia es que los judíos no podían ser vegetarianos. Era imposible que un judío fiel, y menos tan fiel como Daniel, que fuera vegetariano. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, cuando salieron de Egipto el pueblo de Israel, Dios estableció la fiesta de Pascua, que era matar un cordero y comérselo. Y después esa fiesta se celebró anualmente. Tenían que celebrar la liberación de Egipto con esa fiesta donde comía la familia un cordero. Y tenían que comerlo todo, no dejar nada para otro día, nada. Y resulta que además en el libro de Levítico se especificaba que cada vez que cometía una persona un pecado serio, un pecado grave, debía llevar también un animalito, un corderito al santuario, poner sus manos arriba, degollarlo, y entonces ese animalito, ese sacrificio era compartido entre el sacerdote y también el pecador. Y en la mayoría de sus festividades religiosas se comía abundante carne que era sacrificada a Dios en conmemoración por algunos eventos importantes. Entonces, la dieta de un judío era una dieta altamente carnívora, pero con reglas muy claras y muy fuertes. No podían comer animales de la tierra, animales de 4 patas, que no tuvieran 2 características, pezuña hendida y que rumiaran. Si un animal tenía pezuña hendida pero no rumiaba, era prohibido, era contaminarse, era pecar, era algo inmundo, pues era inmundo eso. Dios dice en Levítico 11, es inmundo, no lo toques, no comas, en fin, no hagas nada. No. El animal que se comía era la res, era el cordero, eran las cabras, los animales de pezuña hendida y que rumiaban, y otros que también hacen lo mismo. El venado, por ejemplo. Pero resulta que pues tampoco podían comer camarones, ostiones, patas de mula, ese tipo de mariscos y de conchas del mar estaban prohibidas por Dios, sino que todo lo del mar y del río y de las aguas en los lagos tenía que tener aletas y escamas. Eso dice en Levítico 11. Entonces Daniel dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré para no contaminarme? Pues que no me traigan nada de carne, que me traigan puras verduritas. Pues no porque era vegetariano, era para no contaminarse. Y luego, cuando pasó la prueba y Daniel comenzó a tener ya su libertad, pues hizo todo lo que un judío normalmente hace. Oraba, comía carne de animales limpios, pero hay una ocasión cuando dice que no comió carne. Vamos al capítulo número 10 del libro de Daniel. Dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, estoy leyendo el 1 y el 2. Fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia de la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. A ver, una aflicción,
una angustia por aquellas visiones que había tenido. 3 semanas. ¿Cuántos son 3 semanas? Pues son 21 días, supongo, ¿no? En esos 3 semanas, dice el verso 3 ahora, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Estimados, déjenme decirles lo siguiente. No sé por qué, siendo que Daniel era un judío y era fiel, pues tenía que comer carne de animales limpios y no contaminarse con lo inmundo. Yo no sé por qué se insiste en que Daniel era vegetariano, cuando la Biblia claramente dice, no comí carne por 3 semanas, hasta después que pasaron los 21 días, seguí comiendo todo eso, todo. Hizo un ayuno de 3 semanas. Les voy a decir a ustedes, para terminar este punto de Daniel, que me puede mucho, que muchos que parecen ser teólogos, que parecen ser investigadores profesionales, que parecen ser conocedores de la Biblia, enseñan mentiras, que Daniel era vegetariano. No dice la Biblia que era, es mentira. Mira, te voy a decir qué tan importante era para un judío el no comer carne de cerdo, de animales inmundos. Cuando Israel fue conquistado por Antíoco Epífanes, estamos hablando unos años antes de Cristo, resulta que Antíoco se propuso eliminar la religión hebrea en los pueblos conquistados por él. Les invito a que lean el libro Primera y Segunda de Macabeos en las Biblias que traen esos libros. Y van a encontrar la siguiente historia. El rey Antíoco profanó el sagrado templo, el templo de Dios. En el altar donde se sacrificaban los sacrificios por el pecado, animales limpios, ordenó que se sacrificasen cerdos para profanar el santuario. Un crimen. Los judíos estaban, los que no fueron sometidos, estaban siempre tramando la forma de rebelarse contra Antíoco. Y lo hicieron, pero déjenme ir a 2 casos importantes. Un judío que se relata en Segunda de Macabeos llamado Eleazar, fue obligado a comer carne de cerdo. De lo contrario iba a ser muerto, iba a ser asesinado. ¿Y qué fue lo que pasó? Según la historia, lo que hicieron fue lo siguiente. Como él no abría la boca, le abrieron la boca a la fuerza. Y entonces tomaron la carne de cerdo y se la metían en la boca para que a la fuerza él renegara de sus convicciones, de su fe, de lo que él había pensado y creído siempre que era orden de Dios. Porque Antíoco estaba puestísimo de eliminar todos esos reglamentos y le metían la carne. ¿Y qué hacía Eleazar? Les vomitaba, los escupía y le metían más carne y le metían más carne. Y así estuvieron haciendo hasta que lo mataron. Mataron a Eleazar. ¿Qué fue? Era tanto... Perdón si oyen tocar la puerta.
Pero el caso más impresionante, además de Eleazar, fue el de una familia donde la madre vio morir a sus 6 hijos, uno tras otro, tras otro, tras otro. El primero que fue flagelado fue uno de sus hijos, y ese hijo fue flagelado porque se negó a comer carne de cerdo. No quiso contaminarse. Contaminarse, eso era, para un judío, era pecar, era un pecado gravísimo. Era terrible. Y ese hijo prefirió morir antes que comer carne de cerdo. Y la madre, angustiada, vio cómo traían al segundo hijo. También lo torturaban y le daban carne, pero no la quería comer. Lo seguían torturando y le daban carne y no la quería comer. Y decía: yo prefiero morir a comer carne de cerdo. Y vieron morir al segundo hijo, la vio morir la madre. Trajeron al tercero. Lo flagelaban, lo despellejaban, en fin, le quitaban el cráneo y no lo hicieron comer carne de cerdo. Y trajeron al cuarto, trajeron al quinto, trajeron al sexto. Todos los hijos de esta mujer murieron, pero murieron con angustias terribles, porque primero les quitaban un órgano, el otro, la oreja, las manos, el brazo, la pierna. Los hacían pedazos, pero nunca, nunca, nunca los hicieron comer carne de cerdo. Cuando Daniel le habló al jefe de los eunucos, le dijo: mira, tráenos legumbres. Afortunadamente, el jefe de los eunucos aceptó probar con Daniel. Aceptó porque Daniel, si no comía la comida real, podía haber enfrentado la muerte como Eleazar o estos 6 muchachos que prefirieron morir mutilados, flagelados, pero no comieron carnes inmundas. No confundamos una cosa con otra. Daniel no era vegetariano. Tuvo la bendición de Dios, de que Dios conmovió, influyó en el jefe de los eunucos para que Daniel y sus 3 compañeros no se contaminaran con las comidas inmundas. Que Dios bendiga su palabra. Eso es la palabra del Señor. En la Biblia no podía haber judíos que fueran vegetarianos, porque su fe, su religión estaba centrada en el consumir carne con motivos religiosos, con motivos espirituales. Que Dios bendiga su palabra, es mi oración.